Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Pa, 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 pa. Pa, para, pa, pa. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a dar un minutito para que podamos, podamos comenzar. Y a partir de eso, bueno, pues ya empezamos, ¿no? Me parece que ya casi estamos todos. Recuerden mandar eso muy bien, sus asistencias, muy amables. Gracias, Mari. Se te agradece. Y bueno, pues vamos a compartir la pantalla. Me parece que ya estamos todos. Y tengo ahí por ahí dos mensajes. Buenos días, profesor. Buenos días, Karen. Buenos días, Marco. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy bien, bueno, pues vamos a compartir la pantalla para que ya nos apuremos. Perdón por ahí por las interrupciones, pero alguien me está mandando mensaje, este, de cosas que, bueno, en fin. Una disculpa si ven mi presentación un poquito rancia, no de contenido, sino de dinámica que normalmente hacemos, pero es que perdí toda mi información, y pues pude recuperar alguna información de PDF, la transformé en presentación de PowerPoint y entonces como que las transiciones no quedaron lo mejor posible, pero bueno, pues se hizo lo humanamente posible. Ya en esta semana, bueno, pues ya bajo ese entendido, vamos a mejorar mucho la calidad ya normal de que presentamos y bueno, pues nos vamos a poner las pilas para hacer todo el material que necesitamos. Seguramente mañana por ahí posiblemente les mande yo información y para que hagan sus resúmenes. Y estamos todos. Me da mucho gusto. Jordi, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con ese Monterrey? Bueno, pues ya se congeló Jordi por ahí. Vamos a hacer la presentación, vamos a establecer y aquí comenzamos, ¿sale? Y, y vamos a ver hoy las soluciones creativas de los problemas, que básicamente no solamente es un elemento empresarial, sino es un elemento de vida que nosotros tenemos que desarrollar sí o sí, ¿no? De alguna otra manera, nosotros tenemos que establecer un mecanismo sobre el cual solucionar nuestros problemas de manera creativa. Que, por ejemplo, para esta semana fue lo que me pasó, ¿no? Dije, ¿cómo recupero toda la información que se tenía solamente en la computadora? Y bueno, pues empecé a rastrear los correos, los envíos, los PDFs y cualquier circunstancia donde se pudiera recuperar la mayor cantidad de información, pues se logró, ¿no? Alguna otra, pues sí, desafortunadamente se perdió, eh, y bueno, pues ni hablar, ¿no? Perdón si hago caras, pero ahí se fue escribí yo hace mucho tiempo un libro, de ciencia ficción y ahí se fue el original, ¿no? El borrador, pero bueno, pues son cosas que pasan. Este, y bueno, y vamos a darle soluciones creativas a estos elementos. Eh, Esto es parte del tema número 2 y como parte del tema número 2 vamos a establecer los siguientes elementos. Para la resolución de problemas siempre hay dos tipos de pensamientos, el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Por estudios de la fisiología y naturaleza humana, nosotros tendemos a tener un tipo de pensamiento dominante por el entorno en que vivimos,
por el tipo de educación que se nos dio, por las, eh, las situaciones que vivimos y por los estímulos que recibimos desde el vientre materno. Este, bueno, pues de alguna otra manera son los estímulos que recibimos. Y fíjense que hoy estaba pensando en decir el vientre materno y paterno, pero no quise meterme yo en broncas, ¿no? Porque ya saben hoy cómo está todo muy, eh, el río es muy revuelto, pero dejémoslo en el vientre, ¿no? Eh, por lo tanto, el pensamiento divergente también es conocido como el pensamiento, ¿qué? El pensamiento lateral, ¿no? Y resulta especialmente útil para buscar soluciones a nuevos problemas. Y cuando digo que es lateral, nos referimos a un elemento que nosotros desarrollamos de la siguiente manera, ¿no? Nosotros sabemos que el punto más fácil de entre dos líneas es del A al B en la mayoría de las circunstancias. Pues resulta ser que en ocasiones, y solamente digo en ocasiones, este, pues habrá personas que en lugar de ir en línea recta, que sería lo más sencillo, ¿no? Lo que hacen es agarrar un paralelo, ¿no? Y en otros casos habrá personas que primero visitan C y luego visitan B, ¿no? Es completamente, ¿qué? Válido. ¿No? Es válido, ¿por qué? Porque el pensamiento divergente es un pensamiento lateral, el cual nos dice que desarrollemos formas alternativas de resolver un problema, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pues casi siempre lo hacemos, ¿no? Sí tiene mucho que ver el género para la resolución de pensamientos divergentes. En algunas ocasiones, en el caso de los hombres, utilizamos pensamiento divergente aunado a fuerza y para otros utilizamos pensamiento divergente utilizando la inteligencia, ¿no? Y bueno, así sucede. Normalmente el pensamiento divergente utiliza el hemisferio derecho. Nosotros tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y están unidos, ¿no? Por un conducto, ¿no? Y este pensamiento divergente se genera en diferentes partes del lóbulo derecho y nos lleva a cabo, nos permite abordar ideas, pensamientos a partir de la experiencia y a través del conocimiento. Y de alguna otra manera nos permite a nosotros poder imaginar y crear, ¿no? Este pensamiento es muy interesante y muy fácilmente visto en los bebés, ¿no? Los niños a partir del año y medio, año 8 meses, ya hasta por ahí de los 10 añitos, que siguen siendo bebés, niños o bebecitos y niños, ves pensamientos divergentes en prácticamente todo lo que hacen, donde tratan de encontrar soluciones creativas a todo lo que hacen. Después lo vamos perdiendo porque empezamos a pensar más estructuralmente, ¿no? Y con esta forma de pensamiento se consigue explorar todas las posibles soluciones para enfrentar una circunstancia y así generar múltiples ideas creativas y originales, ¿no? Y por eso es que la juventud, por ejemplo, en los empleos, se requiere cierto nivel de personal joven, porque ellos nos aportan el personal divergente, ¿no? Y normalmente nosotros, conforme vamos creciendo, utilizamos el pensamiento convergente, ¿no? Que este es un término acuñado por un psicólogo, el Paul Guilford, que dice que es el pensamiento racional, que es aquel que se produce en el hemisferio izquierdo del cerebro y que de alguna otra manera siempre nos arroja que 2 más 2 es 4, punto. No hay que discutirlo más, ¿no? Y tal vez para un niño, el 2 más 2 4 no sea tan claro porque encuentra diferentes alternativas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo cuando no sé si hoy se los pongan, pero nos enseñaban a contar a través de ranitas, ¿no? Y la ranita saltó
dos escalones, luego volvió a saltar dos, ¿cuántos son? Y el niño dice, bueno, pues ¿de qué tamaño son los escalones? Y empieza su proceso imaginativo a crear ideas donde no necesariamente es 4, donde puede ser 3.6 o puede ser 5.2 o puede ser 4.1 a partir del número de pensamientos divergentes que el niño tiene. Obviamente, cuando vamos a la adultez y nos dicen, sacaste 0 porque no es 4.1, es 4, empiezas a convertir tu pensamiento en convergente. Por lo tanto, se caracteriza por encargarse de las funciones relacionadas con la lógica y el lenguaje, pero también con el pensamiento abstracto. Y aquí viene un dato que es terrible. Cuando, la, cuando nos enamoramos, utilizamos pensamiento divergente los primeros 3 meses, ¿no? Ya estamos muy enamorados y todo es ideas nuevas y elementos creativos. Después del sexto mes, empezamos a utilizar pensamiento convergente, ¿no? Y entonces el amor cae en una especie de elemento racional que para cuestiones meramente sentimentales no es compatible, ¿no? Y entonces ahí se traduce que las relaciones empiezan a tornarse, pues, más monótonas y más estructuradas y menos divertidas, ¿no? Pero pues es lo que sucede, ¿no? Dato triste y dato realista, ¿no? Por lo tanto, el pensamiento divergente y el convergente siempre lo utilizamos, aunque lo vamos perdiendo conforme nos vamos volviendo más racionales, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros siempre trabajamos pensamientos divergentes y convergentes bajo las técnicas de generación de ideas o la selección de ideas creativas, ¿no? Cuando hablamos de la selección de ideas creativas, tenemos que referirnos a diferentes técnicas. Y en la primera, para poder tener ideas creativas, existen diferentes técnicas las cuales nos permiten a nosotros desarrollar pensamientos creativos o soluciones creativas. Y en ese proceso tenemos la extracción de ideas de otras disciplinas, ¿no? Si nosotros no tenemos la solución a un problema o no tenemos el elemento creativo de un problema, podemos recurrir a la aplicación de nuevas perspectivas de profesiones o disciplinas diferentes a la nuestra para poder entender el contexto de la solución creativa que yo tengo que dar y a partir de ahí generar mi propio conocimiento y a partir de ahí crear mi pensamiento divergente o mi pensamiento convergente y decir la solución es esta, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, coser una camisa, ¿no? O subirle el dobladillo a un pantalón. No lo sé, muchachos. Obviamente voy a ver un video, voy a ver un tutorial y de repente yo digo, ah, pues esto es así, pero voy a inventar pasos que para el profesional o para el pensamiento convergente estarían fuera de lugar. Al final, puedo decir que subí el dobladillo de mi pantalón, ¿no? Y a partir de ahí, pues utilicé o extraje ideas de otras disciplinas, ¿no? También existe el pensamiento de opuestos. Pensar en términos de opuestos simultáneos convierte el tema de una paradoja que puede ayudarle a encontrar una analogía útil, ¿no? Pensar en opuestos, ¿no? ¿Y qué tal si cuando morimos no morimos, sino simplemente pasamos de una vida 1 a 1.1, ¿no? Y entonces la muerte no debería de ser un elemento triste, sino debería de ser un elemento de felicidad porque estamos trascendiendo. Es un pensamiento que opuesto. ¿Y qué tal si el amor no existe y lo único que realmente existe es la pasión? ¿Por qué controlamos la pasión y le damos paso al amor? ¿No? Son ideas, muchachos, ¿eh? No estoy diciendo que así sea, solamente son ideas, ¿no? ¿No? Y entonces así nos vamos con los pensamientos de puesto. ¿Y qué tal si la maldad es necesaria en este mundo porque la bondad es realmente lo negativo? Si somos bondadosos, caemos en un terreno de conformismo y la maldad nos ayuda a generar nuevos avances y nuevas tecnologías y nuevas formas de vida. Son pensamientos opuestos. Obviamente podemos mezclar los pensamientos opuestos con la extracción de ideas de otras disciplinas y crear juicios mucho más certeros, ¿no? Pero no es malo pensar estas ideas. Lo malo es que decidamos no investigar más y que nuestra verdad o nuestro pensamiento sea una verdad absoluta. Eso sí está mal. Por lo tanto, la selección de ideas creativas
puede aplicar o tendría que establecer varias alternativas. La alternativa para crear una selección de ideas creativas es buscar una analogía, ¿no? Y bueno, a buscar una analogía aplica la experiencia que dispones de un campo concreto y a otro campo diametralmente opuesto, ¿no? Yo sé de administración, pero sé que de administración de empresas o de negocios grandes, pero sé que si quiero manejar un negocio pequeño, pues habrá que quitar algunos elementos, pero algunas ideas serán analógicamente exactamente iguales, ¿no? Exactamente iguales porque así funcionan las analogías. Otra selección de ideas creativas es centrarse en el absurdo, ¿no? Y cuando nos centramos en el absurdo es decir, bueno, ¿y qué tal si para solucionar el problema del agua lo recolectamos en contenedores de Coca-Cola de 3 litros y luego la purificamos? Y alguien se va a decir, reír, ¿no? Ah, esa es una estupidez. Pero a lo mejor nuestra idea no es tan estúpida, ¿no? Eh, hace 3 años en Kenia, alguien se dio cuenta que cavando hoyos y que llovía, se podía contener más agua en la tierra que si se evaporaba, ¿no? Y entonces empezaron a hacer hoyos y alguien se empezó a reír de ellos, ya pinches negros, nada más, perdón, perdón por lo de pinches negros, ¿no? Pero así dice la gente, ¿no? Eh, estas personas solamente acaban hoyos porque no tienen otra cosa que hacer. Y de repente se dieron cuenta que esta idea que era un absurdo ayudó a que el agua penetrara en la tierra, bajara donde están las raíces y de repente empezaron a ver que crecía el pasto y crecían los árboles y crecían las flores, ¿no? Y que donde estaban sus pozos había más agua. Y entonces, ¿saben qué empezaron a hacer? A hacer muchos hoyos o empezar a estructurar esta cantidad de hoyos de cierta dimensión y reforestar y rehabilitar una tierra que era estéril, ¿no? Entonces, son ideas que de repente nosotros consideramos absurdas, pero que lo único que tienen de absurdas es que nosotros no creamos en ellas, ¿no? Por lo tanto, debemos focalizar en lo absurdo y nos ayuda a descubrir nuevas ideas. Por absurdo que parezca, posiblemente ahí está la solución. Y la mayoría de la gente eh, siempre te va a decir, es que eso es imposible. Pues sí, a lo mejor para tu visión, para tu mentalidad y para tu pensamiento convergente lo es, pero para mi pensamiento divergente no lo es, ¿no? Y siempre pregúntense, ¿y si realmente es absurda o si no lo es tanto, ¿no? O simplemente es complicada y no absurda, ¿no? Siempre planteense esa idea, muchachos, cuando quieran solucionar un problema. También, centrarse en el absurdo es centrarse en lo más fácil, ¿no? Normalmente, y revisen su vida, las decisiones más absurdas, que son ciertas, son las más fáciles. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, a veces nos gusta y nos encanta complicarnos la vida. En el paso número 3, y esto, bueno, es para cuando tenemos ya ideas mucho más complejas, ideas mucho más elaboradas, es necesario que para pensar hay que darnos un respiro, ¿no? Si ustedes ahorita están en clase, si ustedes están atendiendo a lo mejor tienen un niño, una niña, su esposo, y lo están atendiendo y están sirviendo de comer, ¿no? O si al mismo tiempo están entregando un pedido, o si van en el transporte público, y están pensando qué van a llegar a hacer de cenar, ¿no? O de comer, eh, no, no tienen la posibilidad de darse un respiro, ¿no? Es muy difícil, que es uno de los grandes problemas de las mujeres. Las mujeres mm, casi nunca se dan un respiro, ¿no? Le está dando el beso el esposo, pero al mismo tiempo están pensando, ay, dejé la ropa sucia, la blanca, me faltó la blanca. Y están, pero tengo que llegar a cocinar. Y entonces, en ese sentido, es parte de su naturaleza y de que su mente no descansa. Así funciona, ¿no? Por el caso de lo contrario, los hombres nada más pues, pueden pensar 2 o 3 cosas a la vez, no más, ¿no? Y en ocasiones, pues 2, ¿no? Y si bien nos va, 3, ¿no? Pero la mayoría de las veces pensamos una. Y entonces por eso es que, no digo que sea único y exclusivo, los hombres
han generado la mayoría de las ideas creativas en el mundo, ¿no? Pero si usted necesita, sea hombre o mujer, solucionar una idea creativa así, pero fuerte, darse un respiro, relaxe. No piense en otra cosa, solamente piense en solucionar su problema. Y los hombres tienen este concepto, se maneja mucho en España, ¿no? Que es el cuarto blanco o el cuarto de la caja de la nada. No sé si alguna vez han visto que los hombres se quedan así, así. Y le dicen, Alejandro, Alejandro, y ya uno regresa, ¿no? ¿Ah? ¿Y estás bien? Sí, estoy bien, solamente me fui al cuarto blanco o a la caja de la nada, ¿no? Eso le da un respiro a nuestra mente, eso les da un pequeño microsegundo de descanso y ya nos ayuda a recuperarnos, ¿no? Entonces, váyanse a la caja de la nada, no piensen absolutamente nada y esto va a aumentar su creatividad forzosamente, aunque sean 5 segundos, aunque sean 10 segundos, inténtenlo. Número dos, cuando dejes de ocupar tu mente en lo cotidiano, deja espacio a lo nuevo. O sea, si ustedes están pensando siempre lo mismo, no le dejan espacio a tener pensamientos nuevos, ¿no? Y por lo tanto, sí es necesario que ustedes en algún momento tengan un descanso, ¿no? Dejen lo cotidiano y piensen en lo extraordinario para que puedan tener espacio para ser creativos. Cualquiera que sea este tema, ¿no? Este, yo, por ejemplo, cuando era muy joven pensaba, ¿qué en el transporte público? ¿Qué pasaría si me sacara la lotería? Y empezaba mi proceso creativo, ¿no? Nunca me he sacado la lotería porque nunca la jugué, pero siempre me dio ideas de comportamientos y de pasos que yo tenía que hacer cuando estaba en una circunstancia en específico. Entonces, eso siempre me ayudó mucho a decir, todo tiene una metodología y todo tiene una serie de pasos que yo debo seguir para lograr el resultado que yo estaba buscando. Solamente pensando en sacarme la lotería. Y repito, nunca me la saqué porque nunca jugué, pero sí me ayudó a dejar espacios nuevos para procesos creativos. En el número tres, promueve la atención plena como fuentes de aumento de la creatividad y la innovación, ¿no? Trata de pensar en algo distinto, ¿no? Si tu color es el azul, ¿por qué no un día de rosa? O sea, no tiene nada de malo. Y si tu color es el rosa, ¿por qué no un día de negro, ¿no? O sea, siempre y cuando se presten las condiciones, ¿no? En el número cuatro, las técnicas de meditación pueden ayudar a ser más creativo. O sea, parar un momento siempre es fundamental para poder ser más creativo. Y la clave está en buscar un poco de paz mental y un poco de desconexión de tus emociones. Si ustedes están enojados, no pueden ser creativos. Si ustedes están desesperados, no pueden ser creativos. Si ustedes están en esta circunstancia de desolación, que es normal en muchas ocasiones, ¿no? De nada me sale, no estoy llegando a ningún lado, mi vida no se mueve. Esa sensación de desolación no nos permite procesos creativos. Entonces, siempre dense un respiro. En la siguiente selección de idea creativa, reformulen la pregunta. Siempre la pregunta debe ser reformulada para poderla entender, ¿no? ¿Me vas a amar siempre? Es una pregunta mal formulada, ¿no? Está mal hecha. Pero como siempre lo han hecho así, así se queda y no avanza. ¿Cuál sería la pregunta correcta? Yo les pregunto. Entonces, reformule la pregunta. Muchas veces nos encontramos con la solución adecuada a la pregunta que hacemos porque estamos formulando de manera inadecuada, ¿no? O sea, si preguntamos mal, nos respondemos mal, ¿no? Porque así lo estamos entendiendo. Número dos, necesitamos encontrar la pregunta adecuada y solo después podremos intentar encontrar la respuesta adecuada. Número tres, replantéate una nueva forma de preguntar, generar nuevas ideas que pueden hacer posibles encontrar las soluciones. ¿Podemos vender 1000 unidades? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta correcta? Por ejemplo, ¿no? O sea, siempre que les hagan una pregunta difícil de responder o siempre que tengan una solución basadas en una pregunta, reformulen la pregunta para ver si es lo que ustedes consideran
qué es la solución. Y repito, siempre se da en todos los campos de la vida, formulamos preguntas incorrectas, preguntas que tienen soluciones parciales o que en la mayoría de los casos tienen respuestas, pues, clichescas, ¿no? O sea, que me amas, pues claro que te amo. ¿Cuánto tiempo me vas a amar? Siempre, siempre, sí, siempre, toda la vida. ¿Cuánto me amas? De aquí a la luna y al cielo, ¿no? O sea, son preguntas que hacemos que son muy románticas, pero que están mal empleadas. Y entonces cuando terminamos o cuando una relación se acaba, esas respuestas que nosotros recibimos nos duelen mucho y no nos ayudan a seguir adelante. Lo mismo sucede en las empresas, ¿no? No, es para ahorita, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Para cuándo lo quiere? ¿Para ahorita, dentro de 2 horas? Sí, o sea, reformulen la pregunta. A lo mejor no pueden hoy negarse a trabajar y resolver un problema en las próximas 2 horas, pero sí en la siguiente ocasión decirle, ¿sabes qué? Que estás formulando mal la solución, perdón, la pregunta al problema que tienes, porque entonces algo está funcionando mal. ¿Vale? Entonces siempre, siempre traten de reformular sus preguntas. Pa, 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 pa. Y ya pasaríamos a lo que nosotros conocemos como el perfil creativo. Y dentro del perfil creativo tenemos el primer perfil, que es el perfil de generador, ¿no? Y en este perfil hace que las cosas se inicien por medio de su propia participación. Imagina posibilidades y percibe todo tipo de problemas y nuevas oportunidades. Normalmente este perfil creativo generador lo tienen las mujeres. Las mujeres normalmente no piensan mucho cómo desarrollar la solución, pero la empiezan a aplicar, ¿no? O sea, ellas son las primeras que participan, ellas son las primeras que imaginan y sobre de la marcha van desarrollando la solución. ¿No es lo mejor? No, porque les va a tomar mucho tiempo y mucho recurso. Nada más que las mujeres, como físicamente son muy poderosas, no lo perciben, a diferencia de los hombres, ¿no? Los hombres normalmente siempre tienen un compás de espera para decir, a ver, lo podemos hacer así, gastando la menor cantidad de energía. Y esto es una cuestión biológica y es una cuestión de instinto, ¿no? Porque así sucedía en las épocas primitivas, ¿no? Este perfil muestra mayor interés en encontrar problemas y en hechos relevantes a entornos del problema, ¿no? O sea, si no nos movemos, no hacemos. En mi movimiento voy a encontrar más problemas, pero como me estoy moviendo, los voy a solucionar. Eso sería lo ideal, o eso es lo ideal, ¿no? Pero no todo mundo está diseñado para solucionar de esta manera las situaciones. Repito, el perfil creativo generador es casi un 90% de mujeres las que dicen, órale, vámonos, aviéntese, ¿no? Y lo van sorteando con el poderío que tienen. En el perfil número 2 tenemos el perfil conceptualizador, ¿no? Este ya es un perfil mucho más técnico, ¿no? Donde forma rápidamente relaciones, define problemas y conceptualiza nuevas ideas, oportunidades y beneficios. O sea, es un cuate, una mujer, un hombre que de inmediato empieza a establecer el problema, ejecuta la pregunta adecuada, empieza a relacionar los recursos que tiene con el problema que tiene, define claramente el problema, lo conceptualiza y les dice, tenemos que hacer eso. Y la gente se empieza a mover, ¿no? Y rápidamente lo soluciona, ¿no? Vincula en una explicación integrada observaciones aparentemente sin conexión, ¿no? Es que fíjate que el que llueva implica una disminución en ventas. A lo mejor yo se los digo y dice, pues por supuesto, profesor, pero a lo mejor la empresa ni siquiera lo había visto. Y él dice, hay una correlación y una conexión entre este elemento. Fíjate que hace muchos años, en la década de los 70, fíjate que todos los negocios que están pintados de amarillo venden el doble que los negocios pintados de rojo. Empieza a establecer conexiones y luego dice, voy a crear teorías de color. Ah, no. Y muestra mayor interés en la definición del problema y su respectiva solución. Entonces, este tipo de personas que pueden conceptualizar bien claro el problema son las que normalmente resuelven las circunstancias de manera muy rápida y de manera muy eficiente, ¿no? Normalmente son gerentes, son directores de área, son gente de publicidad, gente de mercadotecnia,
gente de creadora de contenido que tiene esta capacidad de resolución, ¿no? Ese es nuestro perfil número 2. Y luego en nuestro perfil número 3 está el perfil optimizador, ¿no? Este perfil optimizador, se me fue. Este perfil optimizador convierte ideas abstractas en soluciones y planes prácticos, ¿no? Que normalmente lo utiliza el hombre. Al hombre le dices, ponme una tabla y te va a poner una tabla, ¿no? Ahí donde tú la quieres. Puede que no esté lijada, puede que no esté a la medida, puede que no esté, no sea bonita, pero él lo solucionó. Convierte ideas abstractas en soluciones y planes prácticos, ¿no? Que resulta que el escape del bocho no funciona, le ponemos este, una, una pelota de esas de goma y ya con eso no suena el escape. La solución no es bonita, pero es funcional, ¿no? Me resulta ser que el dobladillo de mi pantalón se descosió, ¿no? Y ando ahí arrastrándolo. Entonces, llego a mi oficina, agarro unas grapas y, órale, una grapa. No es la mejor solución para el hombre, pero es la más práctica. Los hombres siempre van a pensar en práctico. Por eso el hombre es optimizador. Cuando optimizamos y damos la solución práctica, normalmente actuamos mejor en situaciones donde hay una sola respuesta correcta o una solución óptima al problema. Y normalmente el hombre no ve más soluciones. Esta es la buena y con esa nos quedamos. Mayor interés en la evaluación de ideas y la selección y planificación para la acción. O sea, hay un mayor interés en la evaluación, en que quede bien, que en que yo planifique cómo lo voy a hacer, ¿no? Ya quedó, vámonos, ¿no? Ya lo resolví. Bueno, pues con permiso. Si quedó bien, si quedó mal, si quedó bonito, si quedó estético, si quedó agradable, eso no es importante. Lo importante es que ya quedó. Y ese es el perfil optimizador de los procesos creativos. El cuarto perfil es el perfil implementador, que su principal interés está en hacer que las cosas se lleven a cabo, ¿no? Que esto normalmente son gente que es profesional. Cree firmemente en el ensayo-error, ya que no necesita la comprensión completa del problema para seguir adelante, que son personas que dicen, nos vamos a equivocar en el proceso, pero vamos a aprender de ese proceso y al final las cosas nos van a salir. Hace que las cosas funcionen de algún modo, ¿no? O sea, dice, vamos para adelante y esto va a funcionar y funciona, aunque aquí hay un gasto de recursos emocionales, físicos y emocionales muy fuertes, ¿no? Porque se enfrenta a la frustración y evade la frustración, ¿no? O sobrepasa la frustración y va hacia adelante, ¿no? Tiene un mayor interés en ganar aceptación e implementación que de lamberse las heridas porque las cosas en algún punto no salieron. Lo motiva mucho esa idea de en algún punto va a salir y de aquí para adelante. Perfil implementador. Y aquí tenemos algunas metodologías de soluciones creativas, ¿no? Que deberíamos utilizar mucho, pero que ya utilizamos poco, ¿no? Por ejemplo, tenemos la lluvia de ideas, que es una de las técnicas más conocidas y que menos usadas eficientemente hacemos, ¿no? Porque pues no la utilizamos, porque no la aplicamos correctamente, ¿no? Y la lluvia de ideas, decimos que es un procedimiento general que consta de 4 fases. El grupo de trabajo aporta ideas sin considerar si son o no viables, ¿no? Buenas o pertinentes. En el punto número 2, el facilitador incita, perdón, a los participantes a dar ideas anotando todas las aportaciones y no se permiten ninguna forma de crítica. O sea, tenemos una solución, pero no críticas, ¿vale? Número 3, esta fase puede durar más o menos 20 minutos para que la gente piense en una idea creativa, divergente o convergente. Y el grupo se divide en equipos que clasifican y organizan las ideas, ¿no? En la mejor, la menos mala o la peor. Y está bien, al final son ideas. Y los equipos evalúan la organización y la clasificación de las ideas aportadas, su generación para la mejora del departamento, de la empresa, del problema o de la pregunta. Y en una sesión plenaria se consideran las ideas creativas y sus posibilidades de implementación. Y entonces aquí, de un concepto que puede ser absurdo, a lo mejor tomamos la solución, a lo mejor de un pensamiento divergente, tenemos la solución a diferencia de uno convergente.
Otra metodología de solución creativa es la asociación forzosa, ¿no? Donde es una técnica con la que cada participante recibe 10 tarjetas en blanco divididas en dos grupos iguales, llena 5 de ellas escribiendo cada una descripción de la solución o situación del problema, y en las otras 5 escribe una de las primeras palabras que se le ocurran sin relacionarla con el problema. Esto es, pareciera que no tiene una asociación, pero en realidad nuestro cerebro siempre piensa racionalmente y busca, aunque yo ponga una palabra, esa palabra tendrá que estar vinculada a la solución del problema. Posteriormente se toma al azar una tarjeta de cada uno de los grupos y se construye una frase u oración conteniendo las dos palabras en donde se plantea una solución al problema sin evaluar anticipadamente la viabilidad o posibilidad de las soluciones. Y entonces, aunque es una asociación forzosa, en mi cabeza hay una cronología y hay una racionalidad para resolver el problema. Y entonces, en el momento en que yo saco las tarjetas, yo empiezo a racionalizar el problema y darle solución. Obviamente se pueden utilizar en cosas simples, no tan complejas o no que involucren a tantas personas. Y nuestra solución creativa número 3 son los mapas mentales, que ustedes conocen muy bien, ¿no? Y de los cuales obviamente pues ya no tenemos que explicar como mucho, ¿no? Es una técnica de usos múltiples y su principal aplicación es el proceso creativo, es la exploración de problemas y generación de ideas, ¿no? Correcta ubicación de conceptos, correcta ubicación de ideas y esas ideas tengan una correlación con todo el esquema. En la exploración de los problemas es recomendable su uso para tener distintas perspectivas del mismo. Para su elaboración se siguen los siguientes pasos. Se toma una hoja en blanco, grande o pequeña, según sea el mapa grupal o individual. El problema o asunto más importante se escribe con una palabra o se dibuja al centro de la hoja y de ahí, bueno, o a la parte superior de la hoja y de ahí empezamos a trabajar. Los principales temas relacionados con el problema estarán en forma ramificada y de alguna otra manera empezaremos a ver bien cómo se distribuye el problema. El mapa mental es agradable para la solución o identificación del problema y después podremos utilizar lo que es la asociación forzosa o la lluvia de ideas, ¿no? Y a partir de ahí podríamos solucionar creativamente y estructuralmente un problema, ¿no? No digo que sea la única forma, pero sería una forma muy simple de hacerlo. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Les agradezco muchísimo su atención y estaríamos escuchando si tienen alguna duda, algún comentario. Y si no, pues quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Y yo los escucho, muchachos. Gracias, profesor. Ok, de nada, Cintia. Gracias, profe, todo muy bien. Muy buenos Cuídate. ejemplos que dio de cada concepto. Cuídate, Susi. Bueno, si no hay ninguna duda, muchachos, los dejo. ¿Todo bien, profe? Ok, Antia, cuídate mucho. Nos vemos entonces el próximo sábado. Cuídense mucho. Descansen, buen fin de semana y que pierdan las Chivas del Guadalajara. Nos vemos.